Hola Adrián, buenas noches. Es un gusto saludarte. En esta ocasión, te voy a compartir otra historia que le pasó a un excompañero de trabajo. Hace unos días me lo encontré en la calle. Empezamos a platicar y le empecé a hablar de que escuchaba un podcast y le pregunté si podía enviarte lo que le había pasado aquella noche en la que compartimos el turno por última vez. Él estuvo de acuerdo, y pues bueno, lo que le sucedió a mi amigo es lo siguiente. Él se llama Juan Carlos. En aquel tiempo trabajábamos en una fábrica papelera en el corredor Jicotencal 1 de Tlaxcala. En esa ocasión los dos compartíamos el turno. Recibíamos unidades de carga como trailers y camiones, y a veces nos peleábamos para ver quién revisaba los trailers antes de poder darles el paso para ingresar a la fábrica. Pues normalmente los traileros nos dejaban una pequeña cantidad de dinero para un café y a veces nos regalaban pan, el cual siempre compartíamos. Y en esa tarde en la que ya estaba poniéndose oscuro, en lo que nos poníamos de acuerdo para ver quién revisaba un tráiler que venía llegando, le tocó ir a él. En lo que él se fue a dar el acceso, yo me puse a hacer otras cosas, y a los pocos minutos veo que Juan Carlos viene de regreso, pero con una cara pálida y seria. Él pasó junto a mí, pero no me habló. Lo sentí tenso y nervioso. En lo que terminaba de hacer otras cosas, lo seguía viendo de reojo, pero su postura no cambiaba. Pasaron varios minutos y noté que de la nada empezó a sudar, y sudar, y sudar de forma anormal. Se me hizo muy raro, pues esa noche hacía frío. Me empecé a preocupar por él, y entonces le pregunté, «Oye, ¿qué te pasa, Charlie?». Hubo un silencio breve, y de nuevo le pregunté si estaba bien. «¿Te acuerdas del camión que llegó hace rato? Un camión verde», me contestó. «Sí, ¿qué onda con él?», respondí. Pues fíjate que cuando yo subí el escalón y abrí la puerta para revisar la unidad, vi que el camarote estaba pintado todo de negro. Todo era muy oscuro. No se me hizo raro, pues muchos traileros son medios góticos o con gustos extravagantes. Tú me entiendes. ¿Cuántas cosas no hemos visto que cargan los traileros? Pero bueno, ese no es el punto. Yo no pensé mal, y justo cuando le iba a dar el paso, vi que al fondo del camarote venía un bulto pequeño, envuelto en cobijas de bebé. Observé al chofer, y él me miró sabiendo que lo había descubierto. Le dije que no lo podía dejar pasar así, que estaba prohibido ingresar con acompañantes o niños, y menos si se trataba de un bebé. Entonces él me contestó que lo que estaba en las cobijas no era un bebé. Me dijo que eso era un santito que lo acompañaba en sus viajes, y luego me preguntó si lo quería ver. Él me dijo, ándale, agárralo para que lo veas y te des cuenta que no es lo que crees. Yo, con el afán de hacer bien mi trabajo, agarré ese pequeño bulto. Empecé a quitar esas cobijas con cuidado, y lo primero que veo son dos pequeños cuernitos en la frente de lo que parecía ser un niño Dios. Los cuernos eran amarillos. Le quité todas las cobijas y me quedé con la figura en las manos. Lo puse a la altura de mi cara para poder observarlo de frente, y ahí ese muñeco abrió sus ojos. Pero sus ojos no eran de plástico, ni eran parecidos a los de un muñeco. Esos ojos eran reales. Se movían y parpadeaban como los de una persona. Me dio tanto miedo que lo tiré hacia el fondo del camarote, y el chofer se enojó mucho porque le boté a su santo. Ni recuerdo qué me dijo. Yo seguía pensando en eso que vi. Solo le hice señas que siguiera adelante y caminé de regreso con esa imagen en mi mente, con esos cuernos que tenía, con ese movimiento de sus ojos.
Ese santo parecía tener vida propia. Por eso estoy así. Me siento extraño. Terminó de contar Juan Carlos. Yo lo escuché atento, sin interrumpirlo. Me dejó sin palabras, no sabía qué decirle. Traté de animarlo y hacerlo sentir mejor hasta que terminamos el turno y nos fuimos cada quien a su casa. Al día siguiente que llegué al trabajo, Juan Carlos ya no se presentó. La noche anterior fue la última vez que lo vi. Lo que le había ocurrido lo dejó muy mal, que ya no quiso trabajar en ese lugar. Pensé que esto solo quedaría ahí como una anécdota más. Sin embargo, esa noche algo se abrió, porque empezaron a ocurrir muchas cosas extrañas, cuando antes nada de esto sucedía. Cuando hacía mis rondines, empezaba a escuchar voces, a veces muy fuertes y a veces muy bajito. Y lo raro es que no había nadie más en el área como para justificar lo que se escuchaba. Mis otros compañeros también empezaron a reportar lo mismo. Escuchaban ruidos extraños y voces que parecían venir de todos lados. Y lo grave de todo el asunto es que empezaron a suceder muchos accidentes en los que muchos compañeros perdieron la vida. Un señor se cayó de una torre. Un compañero, que también era guardia de seguridad, fue aplastado por unas pacas de cartón que ocupaban para hacer el papel. Eso ya nos empezó a poner alerta, ya que las defunciones estaban a la orden del día. La primera semana se fue una persona, a la semana otra, y a la tercera semana otra más. Por eso, varios compañeros decidimos renunciar. Ya no era seguro trabajar ahí. El ambiente había cambiado y ahora se sentía una vibra muy pesada. No sé si esto sea pura coincidencia o realmente tuvo algo que ver que mi amigo haya aventado al camarote a aquel santo del chofer. Lo que haya sido, nos dejó una experiencia fuerte. Estaremos esperando el relato para escucharlo. Me despido y muchas felicidades por el programa. Hola, les voy a compartir una experiencia que me ocurrió hace unos años, pero prefiero mantenerme anónimo, ya que aunque viví de cerca esta experiencia, aún sigo manteniéndome escéptico. Por un lado creo que todo tiene una explicación. Ustedes lo juzgarán. Esta experiencia sucedió en Ciudad Valle, San Luis Potosí, mientras trabajaba en una empresa de autoservicio que empieza con la letra S, donde sus clientes obtienen una membresía para poder comprar. En aquel tiempo, yo era el encargado del departamento de prevención de pérdidas en el turno de noche. Entraba a las 10 y salía a las 8 de la mañana. En esa etapa que estuve en la noche, para hacer más ameno el trabajo, siempre poníamos música en las bocinas. Y entre la charla que teníamos con los demás compañeros, la noche se pasaba rápido. Y a veces hasta nos daba tiempo de dormirnos un par de horas y hasta aquí todo iba bien. Con el tiempo entró a trabajar un compañero. Él era aficionado al graffiti. Hacía unos dibujos muy bonitos y hasta este punto todo estaba perfecto. Después de un tiempo a mí me cambiaron a la mañana y los demás compañeros siguieron yendo a trabajar de noche. Y una madrugada me sonó el celular a eso de las 3:30. Era el compañero que acababa de entrar. Se me hizo raro que me estuviera llamando a esas horas, pero pensé que algo grave debía ocurrir, así que tomé la llamada. Bueno, aquí hay algo. Yo no puedo estar aquí. Yo ya me voy. O ven por favor, ven rápido. Me dijo asustado y con una voz nerviosa. A ver, espera. Más despacio que no te entiendo. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Le pregunté.
Me acaban de espantar. Aquí hay algo. Yo ya me voy. O no sé. Ayúdame por favor, aquí hay algo. Yo no voy a hacer nada. Él se escuchaba muy alterado. No dejaba de pedirme que lo ayudara o que lo dejara salir. Me pedía que fuera a la sucursal a esas horas, pero de algún modo lo convencí de quedarse para que no tuviera problemas. Le dije que no podía abrir las puertas ya que estaba prohibido. Le dije que no se preocupara, que no hiciera nada y que se fuera a descansar, que esperara que dieran las 8 y ahí nos veríamos para hablar. Aunque no estuvo del todo de acuerdo, me hizo caso, pero me dijo que no iba a hacer nada de su trabajo. Yo le dije que estaba bien, y ahí le finalicé la llamada. Después llamé al encargado de panadería y le pedí que me hiciera favor de estar al pendiente de checar las alarmas para que no se activaran, ya que había una llave especial para cancelarlas cada 2 horas en diferentes puntos de las instalaciones. Mi compañero, el que me dijo que no iba a hacer nada, él era el encargado de revisar las alarmas. Y bueno, le dejé la chamba al encargado de panadería, quien me hizo el paro. Después de terminar la llamada regresé a dormir, y a la mañana siguiente salí lo más temprano para la tienda. Apenas entré, fui a buscar al compañero, y lo encontré rezando frente a una Virgen de Guadalupe que él mismo había dibujado con lapicero. La había pegado en la pared, cerca de donde registrábamos la entrada, y fue entonces que hablé con él, pues ya se le veía y escuchaba más tranquilo. A ver, ahora sí, cuéntame qué pasó. Le pregunté. Pues no sé tú, pero aquí hay algo. Yo estaba bien, andaba haciendo la chamba, y luego me fui a las laptops para poner música, y algo se paró a mi espalda, y me jaló del hombro. Sé que no me crees, pero así pasó. Algo estaba a mi espalda, algo me jaló del hombro. Me agarró fuerte, sentí su mano. Era algo que estaba aquí. No me crees, ¿verdad? Pero eso pasó. Yo ya me voy, ya no puedo estar aquí. Me dijo, tomó sus cosas y agarró camino a la salida. Lo que me acababa de decir no tenía sentido, pero me dejó pensando. Entonces me fui a checar las cámaras de vigilancia. Los primeros minutos todo estaba bien. Los compañeros hacían su trabajo, así que adelanté hasta las 3 de la mañana, que fue más o menos la hora en la que recibí la llamada. Al compañero se le veía bien haciendo el trabajo, al igual que los demás. Y luego de unos minutos, se le ve caminar a las laptops. Empieza a teclear y se le ve que selecciona algo, y luego empieza a mover la cabeza al son de la música que eligió. Duró un rato así, y luego se ve que hace un movimiento con su hombro. Lo movió hacia arriba, como si se sacudiera algo. A los 5 segundos vuelve a hacer el mismo movimiento, pero ahora más rudo, como si alguien lo hubiera jalado. En eso voltea y sale corriendo por todo el pasillo. Llega al final de la tienda. Ahí se detiene y mira en todas direcciones, pero ninguno de los compañeros estaba cerca. Y luego toma otro pasillo y vuelve a correr hacia las cajas de cobro. Luego regresa al final de la tienda y se va directo a donde registrábamos la entrada y la salida. De ahí me hace la llamada, y cuando cuelga, se hinca y se empieza a persignar muy rápido. Una, y otra vez. Después busca una hoja de papel, y se le ve que empieza a dibujar algo en el suelo. Lo hacía tan rápido y desesperado. Dibujaba una parte, y luego se detenía para persignarse. Luego seguía dibujando, y se volvía a detener y se persignaba. Cuando terminó de dibujar, agarró la hoja de papel y la colocó en la pared. No se movió de ese lugar hasta que amaneció. Solo se la pasó rezando y persignándose. En las grabaciones se ve cómo los compañeros lo fueron a buscar, pero él seguía asustado. Lo extraño es que ninguna cámara captó alguna actividad paranormal, salvo por ese detalle de su hombro, pues ahí se aprecia que algo lo había jalado.
mostrándose un movimiento involuntario y poco natural. Después de este suceso, le preguntamos muchas veces al compañero qué había sucedido, pero él seguía manteniendo su versión, que algo lo había jalado del hombro bruscamente y que él sintió una presencia maligna en ese lugar. Hasta la fecha nunca supimos qué fue lo que ocurrió, y aunque me gustaría decirles que tengo esas grabaciones, la realidad es que no, pues la empresa decidió eliminarlas, y yo no hice el intento por quedármelas para no tener un problema más adelante. Así que solo nos quedó el recuerdo de esa experiencia en la que el compañero asegura que algo maligno estaba en esa sucursal. No sé ustedes qué piensen, pero yo sigo creyendo que tal vez existe una explicación lógica a todo esto. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches. Me llamo Esther y soy originaria de Michoacán. Les quiero contar un suceso que me ocurrió en compañía de varios amigos de la escuela. En ese tiempo estaba cursando el segundo año de preparatoria y fue cuando a mi maestra se le ocurrió una actividad en equipos. Ella buscaba que todos sacáramos a flote la creatividad e imaginación para el proyecto que nos encargó. Ella nos dejó escoger a nuestros compañeros que integrarían los equipos, así que no perdí la oportunidad y al instante me integré con mi bolita de amigos. A nuestro grupo se sumaron 4 compañeros más, quedando el equipo de 10 integrantes, pues el proyecto lo requería. Lo que la maestra quería es que cada equipo presentara un video corto de una dramatización sobre cómo los tiempos han ido cambiando a lo largo de los años. El escenario donde filmaríamos el video era de opción libre, por lo tanto, nos dio una semana para preparar el proyecto, y de eso dependía el 50% de nuestra calificación. Esa tarde estuvimos conversando sobre cómo deberíamos hacer el guión para que fuera atractivo, quiénes saldrían en el video y lo más importante, en qué lugar grabaríamos. Entre la plática, alguien sugirió que visitáramos una vieja hacienda que se encontraba a las afueras de la ciudad. Hacía años que tenía abandonada, y las instalaciones aún se conservaban en buen estado. Además, tenía una vista muy atractiva que encajaba perfecto para el proyecto escolar. Jaime, uno de mis compañeros, dijo que sus padres conocían a los dueños y quedó muy formal de contactarlos para ver si nos podían dar permiso de grabar. Mientras tanto, los demás nos organizamos para tener el mejor vestuario y todo lo que el proyecto requería, pues debíamos dar una buena impresión para sacar la calificación más alta. Al día siguiente que nos reunimos en la escuela, Jaime nos dio una triste noticia. Los dueños se habían negado a prestarnos la hacienda para grabar. Y bueno, a todo esto, yo me había hecho la ilusión de grabar en ese lugar. Teníamos ya un guión perfecto. La vista de esa hacienda encajaba de lujo para lo que teníamos en mente. Así que no me di por vencida y le dije a mis compañeros que fuéramos a grabar a escondidas. Después de todo, solo era con fines escolares. Después de presentar el video lo podíamos destruir y no dejaríamos evidencia de que estuvimos en ese lugar. Hubo un silencio minucioso y luego varios de mis compañeros dijeron que lo hiciéramos, pero que grabáramos por la noche, para darle un toque de misterio a la dramatización. Al escuchar la propuesta, todos quedamos convencidos y no se habló más. Jonathan le pediría la camioneta a su papá para llevar algunas cosas y darle raya a los compañeros. El resto viajaría conmigo en el coche de mi papá. El plan era llegar y grabar lo más rápido que pudiéramos para salir de ahí.
Quedamos en vernos el viernes a las 8 en la prepa, y de ahí saldríamos todos para la hacienda. Ese día yo llegué faltando 10 para las 8. A los pocos minutos mis compañeros fueron llegando y solo nos faltaba Jonathan. Lo estuvimos esperando un rato y luego nos llamó para decirnos que se había retrasado. Dijo que me adelantara con algunos de mis compañeros y él pasaría para recoger al resto. Yo le tomé la palabra, ya que me interesaba ver el área donde haríamos las tomas. Me llevé a 4 compañeros conmigo y el resto se quedó esperándolo. Manejé hasta la hacienda, que estaba como a 10 kilómetros sobre la carretera. Cuando llegué me estacioné cerca del portón, el cual tenía una cadena gruesa con un candado. Mis compañeros bajaron las cosas y nos brincamos el cerco para llegar a la casa señorial. En esa noche la luna daba mucha luz y apoyándonos con las linternas podíamos ver cada detalle. Apenas al entrar, nos topamos con muchos árboles frondosos que le daban una vista atractiva a ese lugar. Todas las puertas tenían llave y la mayoría de muebles que estaban afuera ya estaban viejos y llenos de polvo, aunque desde lejos, un primer plano de todas las construcciones resaltaban su elegancia, el diseño y un detalle precioso al mezclar acabados hechos con piedra. Nunca había estado en ese lugar y bastaron unos cuantos minutos para quedar encantada. Recorrimos todo el terreno y llegamos a los establos. El olor a madera era abrumador y agradable. Sin duda, en su época, ese lugar era perfecto para vacacionar y respirar aire fresco. Seguimos caminando para ver qué más encontrábamos, y en eso, a lo lejos vimos las luces de una camioneta. Nos acercamos a la casa señorial y desde ahí vimos que era Jonathan. Se estacionó al lado de mi coche. Bajaron las cosas y una vez que se brincaron el cerco, caminaron hacia nosotros. Oigan, ¿quién viene con ellos?, preguntó uno de mis amigos. Entre todos, éramos 10 personas para grabar el video. Yo me traje a 4 compañeros, pero esa noche, Jonathan venía acompañado de mis 4 compañeros y una chica más caminaba a sus espaldas. Salimos para encontrarlos y ver por qué había alguien más con ellos. Al frente de la casa señorial estaban los árboles que les conté, y en lo que se acercaban los perdimos de vista unos segundos. Cuando llegaron, solo venían ellos 5. ¿Y dónde está la chica?, les preguntamos. Ellos se sacaron de onda. ¿Cuál chica? ¿De qué hablan?, respondieron. Les explicamos que todos habíamos visto que una chica caminaba a sus espaldas, pero ellos insistían en que nadie más venía acompañándolos. Algunas de mis compañeras se empezaron a poner nerviosas. Decían que no jugáramos con eso, ya que no les gustaba nada lo que tuviera que ver con lo paranormal. Algunas se querían regresar, pero ya estábamos en ese lugar. Dependíamos de hacer un buen trabajo para obtener nuestra calificación. Nos calmamos y los llevamos al fondo para mostrarles la hacienda. Les recomendé en qué parte se me hacía mejor grabar para mi gusto personal. Ellos me dieron la razón y pusimos manos a la obra para acabar con todo esto. Las chicas nos cambiamos de ropa y nos hicimos unas trenzas en el pelo, mientras los chicos preparaban la cámara y ponían unas lámparas para tener una mejor calidad en el video. Cada quien ya se había aprendido sus diálogos, y después de varios intentos fallidos, en los que nos equivocábamos y nos ganaba la risa, al fin terminamos de grabar el video. Pero justo cuando habíamos terminado el último diálogo, un grito desgarrador nos dejó mudos. Todos escuchamos el lamento de una mujer
que provenía desde un cuarto de la hacienda. En breves segundos se volvió a escuchar ese lamento, pero ahora provenía desde la maleza. Agarramos nuestras cosas en un abrir y cerrar de ojos y corrimos a la salida, pero al pasar los árboles, vimos que sobre el cofre de la camioneta estaba parada la chica que habíamos visto minutos atrás. El pelo lo tenía cubriendo su rostro y parecía que no tocaba el cofre con sus pies. La chica parecía levitar. Mis amigas comenzaron a llorar por el miedo. A mí se me puso la piel chinita, con una sensación que nunca antes había experimentado. Nadie opinaba algo, solo veíamos hacia la camioneta, y entonces esa mujer saltó hacia el portón, quedando agarrada sobre los barrotes, y luego dio un salto largo, cayendo en el suelo, y enseguida comenzó a caminar hacia nosotros. Ahí todos corrimos hasta la hacienda. Uno de mis amigos dijo que allí encontraríamos palos y piedras para defendernos, y mientras nos acercábamos a la casa señorial, vimos algo que nos dejó más desconcertados. La habitación en la que estábamos seguros que habíamos escuchado el lamento estaba con la puerta abierta, y al fondo se veían unas veladoras encendidas. Ya no llegamos hasta allá. Nos quedamos sobre el corredor, todos juntos, cubriéndonos nuestras espaldas. Yo ni loco entraré a ese cuarto, comentó alguien. La vibra que se sentía en ese lugar ya era muy pesada. Tomamos unas ramas y piedras para defendernos y en bola corrimos hasta el portón. Atravesamos la zona de los árboles lo más rápido que podíamos. Y cuando llegamos al portón, nos dimos cuenta que esa mujer ya no estaba por ningún lado. Rápidamente nos brincamos la cerca, y mis amigos se subieron al coche, los demás a la camioneta de Jonathan, y cuando quisimos arrancar, los vehículos no encendían. Los faros funcionaban, las intermitentes, el limpiaparabrisas servía, todo funcionaba, pero los vehículos no daban marcha. Jonathan dijo que nos pusiéramos a rezar. Entre todos rezamos el Padre Nuestro. Al terminar, intentamos encender los vehículos, pero no daban marcha. Entonces volvimos a rezar, y a la mitad del Padre Nuestro, Jonathan logró encender su camioneta. Después yo intenté encender el auto, y por suerte al primer llavazo arrancó. Salimos a toda velocidad de ese lugar y nos tocó repartir a los compañeros en sus casas. Al día siguiente nos juntamos para editar el video y nos dimos cuenta que ese lamento había sido grabado. Al escucharlo, de nuevo se me erizó la piel. Decidimos dejarlo y así presentar el proyecto. Y cuando nos tocó mostrar el trabajo en clase, el salón terminó de ver el video y al escuchar el lamento se sacó de onda. Les comentamos lo que habíamos vivido en esa noche. En lugar de hablar sobre el tema de lo que trataba el video, terminó siendo una clase sobre cómo nos ocurrió un fenómeno inexplicable y aterrador. La maestra nos dio un 10 de calificación y nos recomendó borrar el video. Después de todo, entramos sin permiso e invadimos una propiedad privada. Y para no meternos en problemas, borramos toda evidencia de lo que nos ocurrió en esa noche escalofriante con aquella chica del pelo largo. Les mando un saludo y mucho éxito con el podcast.